Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Yo Participo, esta propuesta que tenemos para compartir, para analizar lo que sucede en el país, en la provincia de Misiones y puntualmente en Montecarlo. Lo ofrecemos, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 5. Hoy vamos a profundizar en dos puntos el programa. El primero de ellos tiene que ver con la situación inflacionaria que atraviesa la Argentina desde hace ya varios años y que evidentemente se ha profundizado en este último año, en este 2014. Y por otra parte también vamos a compartir un análisis de lo que ha significado la emisión de uno de los programas de Periodismo para Todos que se emite a través de la pantalla de Canal 13 y que es conducido y producido por Jorge Lanata. Sin ánimos de criticar el trabajo que hace su producción y también el contenido que generalmente se vierte a través de su programa, sino simplemente para mostrarles cómo muchas veces hay otras intenciones ocultas dentro de un programa televisivo, porque en su última o en su anteúltima edición ha tratado puntualmente cuestiones que tienen que ver con nuestra provincia y evidentemente el canal está tomando una postura bien clara. Da la sensación con respecto al gobierno de Maurice Clos. Pero más allá de eso, lo que queremos hacer es compartir con ustedes un análisis profundo de cómo se tratan determinados temas. Bueno, tenemos que hablar de inflación. La inflación que cada vez se hace más perceptible no solamente en los precios de los servicios, de los productos, sino en la gente. Está claro que es innegable que hoy el país atraviesa un cuadro inflacionario que cada vez hace que el sueldo, los ingresos, alcancen para menos. Nosotros en el transcurso de los últimos meses, por lo menos en Panorama Informativo, estuvimos visitando diferentes comercios para saber cómo estaban los precios, porque entendemos eso le interesa a la gente. En las últimas semanas también hubo una necesidad de diálogo por parte del grupo de tariferos con la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo porque necesitaban asesoramiento con respecto a cómo se componen los cuadros tarifarios de los distintos servicios que presta la cooperativa. Hay un malestar general porque a la gente ya no le alcanza el dinero como por lo menos el año pasado para no ir demasiado lejos. Sin ir más lejos, el combustible tan solo en este año 2014 ha tenido una variable inflacionaria importante, considerable. Ha aumentado prácticamente durante todos los meses y cuando aumenta el combustible automáticamente aumenta todo, los servicios, los productos. Para hablar en términos de economía local, vamos a recordar que el servicio de ambulancia que prestan los bomberos voluntarios constantemente tiene que ser atendido por los prestadores en atención a que aumenta el combustible, se actualiza la tarifa del servicio. Y actualmente no están trabajando holgadamente porque la demanda es mucha. Valdemar Laumann en una oportunidad había dialogado con Panorama Informativo y comentaba que se iban a presentar ajustes, que la situación es complicada porque no todos están adheridos al servicio. Sin embargo, al momento de una urgencia hacen el uso del servicio de ambulancia y los bomberos que no se niegan, por lo menos tratan de que el servicio llegue en primera instancia a aquellos que están adheridos. Pero la situación es complicada. En el sector yerbatero, desde el INIM están necesitando de manera urgente que el Ministerio del Interior de la Nación autorice la suba del precio de la yerba mate, tanto la hoja verde como canchada. Nosotros visitamos en alguna oportunidad un comercio de venta de útiles de librería. También nos informaba en esa oportunidad Eugenio Drescher que a partir de octubre iban a haber incrementos. En las fotocopiadoras también hay una cuestión realmente complicada porque quienes prestan este servicio de fotocopias se ven en la necesidad de ajustar los precios porque los insumos que provienen generalmente del exterior también presentan un cuadro de inflación considerable. El dólar hoy está prácticamente superando los 15 pesos. Si mal no recordamos, también en el sector de venta de electrodomésticos en los últimos tiempos se han presentado importantes ajustes, más aún antes del Mundial, pero después del Mundial hubo ajustes de nuevo. Entonces, esta situación también se traslada en los prestadores de servicio. Cuando hablábamos de la inquietud que han manifestado los tariferos, tenemos que mencionar también lo que sucede cuando un reclamo se materializa en Montecarlo, por ejemplo. Por fortuna tenemos una cooperativa que puede atender esos reclamos. Cuando hay una necesidad de saber cómo se está cobrando determinado servicio,
automáticamente podemos acceder a las oficinas de la institución y dialogar con alguno de los funcionarios, de los empleados que nos explican. No siempre estaremos de acuerdo, por supuesto, pero en esta oportunidad los tariferos habían solicitado una reunión y el Consejo de Administración participó, debatieron, analizaron, se tomaron nota de los reclamos, se le brindó asesoramiento sobre algunas cuestiones que tienen que ver con impuestos y finalmente el tema se trató. Pero claro, el malestar está en la gente, es decir, ya el dinero no alcanza lo suficiente. Pero ante este panorama tenemos que reconocer, hay que reconocer que otros servicios, por ejemplo, que no son prestados por instituciones de nuestra localidad, aplican la misma varita al momento de ajustar sus servicios. Si hablamos del servicio de telefonía celular, el incremento que se ha observado en este último año es realmente importante. El servicio de telefonía celular hoy es caro. Y si tenemos que hablar de la calidad de servicio, es pésimo. Si hablamos de internet, de telefonía fija, es pésimo. Yo quiero que ustedes recuerden lo que había sucedido a fines del mes de enero de este año. Si ustedes hacen memoria, en la zona del barrio Enter y Rotonda, un importante temporal había provocado la caída de postes de energía eléctrica. La cooperativa en su momento lo solucionó prácticamente al instante, pero el servicio de telefonía fija en algunos casos demoró hasta 3 meses en ser solucionado. Yo quiero trabajar sobre este punto porque nos parece preponderante entender que cuando no tenemos una empresa sentada en nuestra localidad y estamos presos por una empresa, en el caso de Telecom, en el caso de Telefónica, en el caso de Personal, que están asentadas en otro lugar, que son multinacionales, trabajan de la misma manera, no preocupándose por la necesidad de sus usuarios. Y en esa oportunidad nosotros habíamos dialogado con algunos vecinos que estaban realmente muy mal. No contaban con internet ni telefonía fija casi por 3 meses. Entonces, estas cuestiones a veces también tenemos que entender, por un lado, tener la posibilidad de contar con una empresa local y que de alguna u otra manera accede al diálogo para tratar de entender la situación que se está atravesando. El cuadro inflacionario está provocando esto en la gente. Un malestar, el dinero ya no alcanza como antes, no rinde como antes y aparte de ello hay constantes incrementos y en el caso de algunas empresas se valen de insumos que no siempre son nacionales, en algunos casos son importados y estos productos por lo general se pagan a precio dólar. Y cuando dentro de la prestación del servicio hay incrementos para poder sostener mínimamente los insumos necesarios para poder trabajar, se genera una ecuación difícil de sostener sin tocar el ajuste en la prestación que afecta definitivamente en los usuarios. Pero hay un dato a tener en cuenta. El gobierno nacional junto al gobierno de la provincia habían firmado un acuerdo donde el gobierno nacional a través del Ministerio de Planificación se comprometía a realizar inversiones, pero a cambio sin tocar los valores de la tarifa. Es decir, durante este 2014 no hay aumento, hay un congelamiento de tarifas de energía eléctrica, por lo menos en la provincia de Misiones. Todavía no estamos presenciando la inversión que se había prometido, pero seguramente eso en algún momento va a suceder. Por lo menos, Jorge Capitanich en la última semana había manifestado que del gobierno nacional se habían hecho las precauciones pertinentes para que durante la época de mayor consumo, por ejemplo, de energía eléctrica, se iba a garantizar el servicio. No podemos asegurar que eso va a suceder por lo menos en Montecarlo o en la provincia de Misiones. Vamos a compartir la primera pausa de este Yo Participo. Queríamos plantear este tema un poco para que entendamos que hay un malestar generalizado en la sociedad, que evidentemente todo está aumentando y que todavía no hay una solución para frenar esta inflación a nivel nacional, a nivel provincial y mucho menos a nivel local. Y sucede en todos los rubros, en los comercios, en el combustible, en la prestación de servicios, llámese energía eléctrica, llámese telefonía celular, telefonía fija. Esto pasa hoy en la Argentina y esto es lo que nos toca vivir, por lo menos en este momento. La Cooperativa de Electricidad de Montecarlo no realiza reparto a domicilio, ni en forma directa, ni a través de terceros, de gas en garrafas solidarias a 16 pesos. Únicamente las vende en mostrador en las sedes de la Cooperativa en Montecarlo, Puerto Piraí y El Alcázar, y en la sucursal Caraguataí de la Cooperativa
Yo decido sobre mi destino. Yo decido sobre mi historia. Yo decido sobre mi selva. Yo decido sobre mi cultura. Yo decido sobre mis ríos. Yo decido sobre mi futuro. Yo decido sobre mi futuro. Nosotros decidimos. Consulta popular sobre represas Misiones 2014, del 20 al 26 de octubre. Informate y participa en www.consultarepresas.org.ar. Soy Rulo Breañolo, pertenezco al Grupo Ecologista Cuñapirú, organización miembro de la Mesa Provincial No a las Represas, y te invito a que te sumes a esta gran cruzada en defensa del río Uruguay y sus pueblos. Partiremos el 29 de septiembre desde el soberbio Misiones hasta Garruchos, Corrientes, y visitaremos los pueblos costeros del río Uruguay brindando información acerca de por qué decimos no a las grandes represas, y también invitaremos a que participen a la consulta popular que se llevará a cabo desde el 20 al 26 de octubre en la provincia de Misiones. Bueno, les había mencionado al principio que íbamos a analizar una situación particular que se dio en el programa Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata, se emite los domingos. Un programa realmente necesario e importante, sobre todo en estos tiempos, donde la dicotomía en cuanto a contenidos audiovisuales está muy presente en los canales de aire. Es decir, hay una posibilidad claramente palpable de poder observar contenidos que son a favor del gobierno y en este caso contenidos que son en contra del gobierno, por lo menos lo que propone Canal 13 a través de Periodismo para Todos, que conduce Jorge Lanata, que de hecho es un programa destacable. Jorge Lanata es uno de los periodistas más reconocidos y prestigiosos que tenemos hoy en el país, pero no se puede leer solamente a Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos. Es decir, hoy el Grupo Clarín, Canal 13, mantiene una estructura y una verticalidad en cuanto a los contenidos y al mensaje que emiten, desde un programa periodístico hasta los informativos, incluso hasta la ficción. Y después le voy a contar por qué, y quizás algunos de ustedes en algún momento escuchó o vio parte de la escena que se dio en el programa, en la telenovela Guapas. Bueno, todo está relacionado. Yo me sentí muy tocado cuando se trató este tema, porque toda vez que un canal de aire nacional llega a la provincia de Misiones y trata una realidad o parte de la realidad o trata de mostrar una realidad, siempre nos sentimos tocados porque es nuestra provincia. Si bien nos sucedió en Montecarlo, en esta oportunidad sucedió en Pozo Azul, de igual modo, cómo se presentó el tema en un primer término generó mucha tristeza. Sin embargo, había otras cuestiones que no estaban siendo puestas a consideración del telespectador, que tiempo más tarde el gobierno provincial salió a aclarar por los medios que tiene. Vamos a compartir parte del informe, que es un tanto extenso, parte del informe de Jorge Lanata que se emitió en su programa Periodismo para Todos, donde trataba la situación que se daba en Pozo Azul, en un paraje de esa localidad donde hay vecinos que hace mucho tiempo no cuentan con el servicio de energía eléctrica, y ese era el motivo de la visita de la producción del programa. Esto emitía Canal 13 a través de Periodismo para Todos. Hace rato que el sol se fue y ya no va a haber luz esta mañana. Estamos yendo con Ricardo y uno de sus hijos. Vuelven caminando a su casa, a más de 2,5 kilómetros de la ruta provincial 20. Es un sendero angosto, en plena selva misionera. Estamos en el paraje Piraiguazú, de Pozo Azul, en Misiones. Ahí hay 300 familias que no conocen la energía eléctrica. Traemos, por ejemplo, yogur. 1 litro tenemos que darlo en una vez, porque si no se arruina, no tenemos una heladera para poner, no tenemos nada. No. Una carne, o compras carne, tenés que comer todo en una vez, porque no tiene dónde poner, no tiene dónde dejarlo. El otro día está podrida si llega de casa así nomás. En la chacra de Sergio Rivero comprobamos lo inútil de la tecnología cuando se vive como en la época colonial. El Estado reparte computadoras, pero no hay dónde cargarlas. ¿Y funciona?
Sí, funciona, todavía no tiene carga. No tiene carga, no tenés cómo usarla. No hay cómo cargarla. Y cuando la querés cargar, ¿cómo haces? Y hay que llevar un Pozo Azul para cargar donde hay luz. Por la mañana, la luz del día alivia la oscuridad y conocemos otros testimonios. Y acá tenés muchos compañeros que también tienen el problema de cargar la... Sí, hay muchos chicos que tienen también, pero no pueden usar porque no tienen cómo cargar. ¿Y vos ahora la tenés archivada, la compu? Sí. Las 300 familias de los parajes de Pozo Azul se turnan para cortar la ruta provincial número 20, a la altura del kilómetro 22. Es la manera que tienen para hacer visible su reclamo por el tendido eléctrico y por la regularización de sus tierras. Esto es vivir sin luz, quedar al margen, aunque te pasen las torres de alta tensión por arriba, o tener computadoras, pero no poder usarlas. Otro rincón de la Argentina en el siglo XXI, el sello de la década ganada. Bueno, esta era la síntesis de lo que presentó Jorge Lanata. Hubo un contenido mucho más amplio con respecto a otros temas, pero en referencia a Pozo Azul, esta era la síntesis. ¿Se puede negar esa realidad? No, porque realmente eso sucede en Pozo Azul. Estas familias existen, viven en esta condición. No queremos objetar lo que presentó la producción, pero evidentemente había una tendencia a criticar a los funcionarios y puntualmente al intendente de la localidad de Pozo Azul. Pero lo que queremos objetar es que la información fue parcial. ¿Por qué razón? Porque hay un dato que se omitió, y un dato no menor. Porque si bien hace mucho tiempo estas familias no cuentan con el servicio de energía eléctrica, tiene un justificativo y un argumento. Porque están usurpando tierras. La propiedad donde actualmente están asentados tiene un dueño, la propiedad ha sido usurpada, y por esta razón, por lo menos esto es lo que argumenta Electricidad Misiones Sociedad Anónima, no tienen la facultad de prestarle el servicio de energía eléctrica. Esta parte de la localidad de Pozo Azul está judicializada, porque son usurpadores. Esta es una realidad. ¿Justifica que estén sin energía? Y probablemente no, pero no es un dato menor, porque por lo menos EMSA, que es un ente del Estado, no puede acceder a prestarles el servicio de energía eléctrica porque no tienen título de propiedad y hay una condición ilegal de por medio. Este era un dato que nos pareció, por lo menos a nosotros, interesante aportar en el contenido de este programa. Por supuesto, después hubo una entrevista con uno de los vecinos de Pozo Azul, donde manifestó que ya había gestiones iniciadas por parte del intendente de la localidad ante el gobierno provincial para que se pueda resolver esta situación. Pero no es un detalle menor, más aún si tenemos en cuenta que hoy en la provincia de Misiones hay varias localidades que presentan esta irregularidad de usurpadores de tierra que llegan a una chacra, a un paraje, se asientan, construyen sus casas, a veces son muy precarias, no cuentan con servicios, pero cuando el propietario de la tierra se entera se encuentra en esta situación, tiene que desalojarlos y es un trámite y una gestión legal que lleva mucho tiempo, y también ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Situación particular se dio en Garupá, en Candelaria y en otras zonas de la provincia de Misiones, en San Pedro, por ejemplo. Si bien es cierto que el programa presentó una realidad que a muchos sensibiliza, porque no se puede entender como esta altura de servicios prestados que tenemos de acceso a internet y demás, no cuentan con energía eléctrica, pero bueno, esto ha sucedido en Pozo Azul y tiene un atenuante. Lo que nos preocupa, o por lo menos a mí me causó mucha indignación, fue que una producción que cuenta con un presupuesto y una estructura enorme, toman la decisión de venir hasta la provincia de Misiones a mostrar parte de una realidad que en definitiva no está bien contada. Es decir, si por un instante tomamos dimensión de hasta dónde llega este contenido, porque no solamente se ve en la provincia de Misiones, se ve prácticamente en todo el país. El programa de Jorge Lanata tiene una audiencia importante. Hay muchos que captan este contenido como real y cierto y piensan que la provincia de Misiones está ahondada de pobreza, de gente que vive en malas condiciones, que estamos viviendo en un monte prácticamente, cuando en realidad no es tan así. Por lo menos nosotros no lo vemos tan así. Y cuando al día siguiente sucedió esta escena, se presentó este capítulo en la telenovela Guapas, que es emitida por Canal 13, y se da
este sketch, a mí por lo menos me cerró absolutamente todo. Es decir, hay una clara posición, por lo menos de Canal 13, hacia la provincia de Misiones. Quizás, casi seguro, hacia el gobernador de turno, a la gestión de turno, pero indudablemente nos vemos todos perjudicados. Esto sucedía en parte del guión escrito por productores, avalado por el gerente de Canal 13, Adrián Suar, para darle este mensaje subliminal a la sociedad. Vamos a escuchar este sketch que se dio en la telenovela Guapas, que también es muy vista. A mí me cayó muy mal, no sé si usted no lo vio, pero a ver, escuche y preste atención cómo se denigra la provincia de Misiones desde la ficción, por ejemplo en este caso. No, voy a Misiones. Misiones. ¿Cuándo termina esto? Ya tendremos que estar, ¿viste? Creo que ahora se suben a su avión y ya se vuelven a su país. Así que ya la tortura termina. Débora. Débora. Excuse me, please. ¿Qué pasa, Gabriela? Ya está, estamos terminando, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Yo termino acá. Ustedes viajan con los pasajeros a Misiones y vuelven esta noche. ¿Qué no hacer? No, pará. ¿A Misiones? ¿Misiones? ¿Cómo es el tema? ¿Vamos a Cataratas y volvemos en el día? Cataratas no, Lynch. Esta gente quiere ver bolsones de pobreza, quiere ver marginalidad, triple frontera, ¿ok? Mira, van y me traen un whiskacho de Paraguay. No, pará, Débora, pará. No, ya está. ¿Quieren los $500 o no? ¿Automisiones? Bueno, esta escena se presentó en Guapas, seguramente usted alcanzó a verla, si no la vio. Bueno, esto se emitió, y se emitió para todo el país, están las redes sociales, y cuando constantemente se dice que una provincia tiene pobreza, marginalidad, y nosotros somos los misioneros, sabemos que es verdad, eso existe, como existe en Chaco, en Corrientes, en Buenos Aires aún más, nos molesta porque no es necesario que se transmita ese mensaje a través de la ficción. A ver, está bien que tengamos un canal opositor, claramente opositor, porque nos permite, al momento de evaluar un hecho social, una situación social o un tema puntual, ya sea económico, policial, para tener las dos caras. Es decir, por un lado tenemos a la televisión pública, que también es casi un caso extremo de defensa hacia el gobierno oficialista, y por otro lado tenemos a Canal 13, que también es un caso extremo de oposición. Quizás no hay un punto medio, por lo menos yo no lo he encontrado. Han aparecido canales que tratan de mantener una línea un poco más objetiva, pero siempre en algún momento demuestran para qué lado están. Pero cuando suceden este tipo de cosas tenemos que tener por lo menos el tiempo necesario para profundizar aún más. Mirar con detenimiento, analizar más allá de lo que se dice, cuál es el rol y la función que se cumple. Y cuando vemos que hay una postura claramente definida en contra, en este caso a Misiones, es decir, algo está sucediendo. Jorge Lanata en varias oportunidades estuvo en la provincia de Misiones. Si ustedes buscan en YouTube, los invito a que lo hagan, porque hay informes que realmente son muy interesantes. En algunos trabajos ha desnudado, por ejemplo, el accionar del gobierno de la Renovación en los últimos, por lo menos 4 años, desde que asumió Carlos Rovira, luego asume Maurice Clos. Hay un trabajo interesante para conocer, por lo menos de fondo, cómo ha llevado a cabo la gestión pública el gobierno de turno. Nos parece eso sí tal vez interesante, porque hay una crítica bien definida hacia un sector, no hay un trabajo subliminal. Pero cuando se transforma en algo casi generalizado y se habla de estos términos, pobreza y marginalidad, la cuestión es bastante discutible. Esto le quería proponer un poco para analizar lo que sucede en el ámbito de los contenidos audiovisuales a nivel nacional. Hay que mirar de todo, consumir de todo. Particularmente, yo respeto mucho a Jorge Lanata, he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas oportunidades, me resultó muy constructivo, pero claro, Jorge Lanata es un empleado casi de Canal 13 y cumple una función bien definida. Y vale la pena observarlo para tener un punto más de análisis. Como siempre, en todos los cierres de esta edición de Yo Participo buscamos la noticia positiva, lo que nos pareció destacable, un poco para inyectarnos de buena energía y para tratar de seguir haciendo cosas buenas para nuestra comunidad. Hace poco tiempo se vivió la presentación de la Fiesta de las Promociones, organizado por la Escuela Normal Superior número 2. Van a coincidir conmigo que Montecarlo
hoy tiene esa falencia en cuanto a las propuestas para la gente de mediana edad, la gente adulta, que a veces ya tiene una familia conformada, en otros casos todavía hay gente que es soltera y que se siente la necesidad de poder salir, de compartir un momento y en un espacio donde se siente identificado. Hoy acceder a los locales bailables de nuestra localidad es encontrarse con un segmento social que corresponde más a adolescentes, muy poco jóvenes, adolescentes de entre 18 y 20 años de edad. Entonces, este segmento etario necesita un espacio y evidentemente con esta propuesta que presentó la Escuela Normal se logró que nos encontremos todos en un espacio para recordar viejos momentos, divertirnos, y realmente fue muy sano. Hace tan bien a veces distenderse, escuchar música de nuestra época y compartir un momento sano entre todos, que de a poco creo que deberíamos buscarle la vuelta para que esto vuelva a suceder. Pero hablando también con expertos en la materia, con gente que ha trabajado mucho en la noche, casi plantean que es imposible hacerlo de manera seguida porque no va a tener la misma cantidad de concurrencia, por lo menos que se presentó en esta oportunidad. Pero bueno, hay que atreverse un poco. Veremos qué sucede en el verano, donde el clima se presta un poco más y sabiendo más aún que cuando el fin es benéfico, porque colaboramos con una institución histórica de nuestra localidad, dan ganas a veces de participar. Esta es la noticia positiva que nosotros entendemos puede llegar a darse nuevamente, positiva por la Escuela Normal, por la organización, positiva por la gente que ha colaborado desinteresadamente en pasar música, positivo también porque mucha gente asistió, gente de todas las edades, y eso parece a mí que está muy, pero muy bueno. Nos despedimos. Hasta aquí llegamos con esta edición de Yo Participo. Como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días para seguir viendo algunos temas que nos competen y mucho a nosotros, a los montecarlenses. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos pronto.